Buenos días. Siendo las 10 horas con 35 minutos del día 8 de junio del 2022, nos encontramos constituidos en la primera sala de audiencias del Juzgado Cuarto de Distrito en materia penal, en el estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, a efecto de llevar a cabo la audiencia inicial dentro de la carpeta 220-2022 que se instruye en contra de Víctor López por el delito de robo agravado cometido en perjuicio del ciudadano Sergio Domínguez, audiencia que será presidida por la juez de control Diana Vanessa Sevilla Gálvez. Por lo anterior, se solicita a quienes intervienen y al público asistente guarden el debido respeto, silencio y decoro durante la audiencia. De lo contrario, el juez les podrá aplicar una corrección disciplinaria de conformidad con los artículos 53 y 355 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Les pido por favor que se pongan de pie para recibir al juez. Buenos días, tomen asiento, por favor. En la ciudad, fecha y hora que señalaba hace unos momentos, la encargada de sala se declara la apertura de la audiencia inicial con fundamento en el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro de la causa penal indicada por el encargado de sala. Del mismo modo, le solicito, a fin de registro, se proceda con la individualización de cada una de las partes, comenzando con el Ministerio Público, el asesor jurídico, el imputado y su defensor. Por favor, agente del Ministerio Público, proceda a identificarse. Comparece la licenciada Fátima Tello Awad, Ministerio Público, adscrito a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía del Estado de Puebla, con cédula profesional número 2021-62-245, con domicilio en calle Ignacio Zaragoza, número 203, Colonia San José Cuauhtémoc, para recibir notificaciones, manifestando como medio para ser notificado el teléfono 22 25 04 02 39. Muy amable. ¿La persona que lo acompaña? Buen día, su señoría. Comparece ante usted la licenciada Yaneli Lin Salazar Campos con número de cédula profesional 2021 58 62 9 y domicilio para recibir notificaciones en Privada del Mezquite, número 33, Colonia Margaritas. Además, manifestando como medio para recibir notificaciones el número telefónico 243-127-79-53. Por la defensa, ¿quién comparece? Buenos días, la licenciada Adriana Suárez Zabaleta, defensor público con cédula profesional número 2021-61-83-4, con domicilio ubicado en la calle Jazmín número 7 para recibir notificaciones y manifestando como medio para ser notificado el teléfono 2231-1844-59. De acuerdo, muchas gracias. ¿La persona que se encuentra a su lado es el imputado? Así es. Señor, por favor, proporcione su nombre completo ante el micrófono. Sí, Víctor López. El encargado de sala me manifestó que es su deseo la reserva de sus datos generales. ¿Es eso correcto? Sí, así es. Señor Víctor López, de conformidad con la fracción octava del inciso B del artículo 20 constitucional, usted tiene derecho a una defensa adecuada por un abogado, el cual puede elegir libremente. Si usted no quiere o no puede nombrar un abogado, este órgano jurisdiccional le designará un defensor público. Dicho esto, le pregunto, ¿es su deseo que la licenciada Adriana Suárez, quien se encuentra a su lado, sea su defensor? Sí, es mi deseo. Defensor, ¿tiene conocimiento de las obligaciones que le impone el artículo 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales? Sí, señor juez, tengo conocimiento. Acepto y protesto el cargo. Señor Víctor López, le pregunto, ¿ha sido informado de sus derechos previo a esta audiencia? Sí. ¿Los entendió? Sí, los he entendido. Dicho lo anterior, les informo a las partes que el domicilio que han proporcionado será el lugar donde recibirán las notificaciones durante el proceso. En caso de alguna modificación, deberán informar oportunamente, ya que de no hacerlo, serán notificados de conformidad con lo señalado en la fracción segunda del artículo 82 del Código Adjetivo en la materia, es decir, mediante lista, estrado o boletín judicial, según corresponda. Asimismo, se les informa que todas las resoluciones dictadas y las subsiguientes audiencias, de ser el caso, se tendrán por notificadas a los intervinientes en ellas, mismas que están obligados a asistir formalmente. Lo anterior con fundamento en el artículo 63 del mencionado código.
Agente del Ministerio Público, por favor dé cuenta de la detención del imputado. Gracias. Señor juez, le solicito ratifique de legal la detención y retención del ciudadano Víctor López, misma que se efectuó en flagrancia, de conformidad con el numeral 146, fracción segunda, inciso B, de la ley adjetiva, ya que este sujeto fue detenido inmediatamente después de cometer el delito y en virtud de un señalamiento que hace un testigo presencial de los hechos. Esto encuentra sustento en el parte informativo de fecha 6 de junio del 2022, elaborado por los agentes captores Rodrigo Pérez y Jimena Sánchez, del que se desprenden las siguientes circunstancias de la detención. Que el día lunes 6 de junio de 2022, siendo las 18:30 horas, los elementos de la Policía Municipal Rodrigo Pérez y Jimena Sánchez, a bordo de la unidad PP 418, adscritos a la zona 4 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, se encontraban realizando un recorrido de seguridad, prevención y vigilancia circulando sobre la calle 5 Norte, con sentido de norte a sur, y al encontrarse a la altura de la calle 88 Poniente, se percataron que a unos 5 metros del lado derecho, sobre la banqueta se encontraba una persona de sexo masculino de complexión media, de aproximadamente 1,80 de altura, que les hace señas con las manos con el fin de que se acerquen a él. Al percatarse, se identifica con el nombre Sergio Domínguez y posteriormente le solicita detener a un sujeto al que señala con las manos y el cual se encontraba corriendo metros adelante, mencionando que tal sujeto es su empleado en su tortillería y le acababa de robar dinero de dicho establecimiento, por lo que la policía Jimena Sánchez le indica abordar la unidad para así darle alcance al masculino señalado. Esto en la calle 5 Norte, esquina con calle 86 Poniente de la colonia Revolución Mexicana de la ciudad de Puebla. Le marcan el alto de forma verbal por medio del altoparlante, a lo que accedió de inmediato, por lo que los elementos de la policía descienden de la unidad vehicular junto con el señor identificado con el nombre Sergio Domínguez, el cual refiere que es su voluntad proceder legalmente en contra del sujeto al que había señalado, mencionando que este era su empleado desde hace un año en su tortillería de nombre Los Molinos, ubicada en calle 90 Poniente 501, local A de la colonia Revolución Mexicana de la ciudad de Puebla. Refirió haberlo sorprendido robándole dinero, producto de las ventas del día, el cual se encontraba en el cajón del mostrador, siendo la cantidad de 3,400 pesos, los cuales guardó en la bolsa delantera izquierda de su pantalón para luego salir corriendo de la tortillería. Por lo que aproximadamente a las 18:35 horas, el elemento policial que se identifica con el nombre de Rodrigo Pérez y número de control 301128 le solicita al señalado se identifique, a lo que menciona responder al nombre de Víctor López, de edad 32 años. Es entonces cuando el elemento policial Rodrigo Pérez procedió a explicarle el señalamiento existente en su contra por parte del ciudadano Sergio Domínguez, quien indicaba le había robado la cantidad de 3,400 pesos de su tortillería de nombre Los Molinos, y que dicho numerario lo había guardado en la bolsa delantera izquierda de su pantalón, y que como consecuencia de dicho señalamiento se le realizaría una inspección preventiva corporal con fundamento en el artículo 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El ciudadano Víctor López manifestó no tener ningún inconveniente y como resultado de dicha inspección le fue localizado un bulto en la bolsa delantera izquierda de su pantalón. Posteriormente se le solicitó al ciudadano Víctor López que mostrara lo que se encontraba en su interior, por lo cual procedió a sacar el monto señalado, por lo que el suscrito policía Rodrigo Pérez procedió con la detención del indiciado a las 18:40 horas del día 6 de junio de 2022, de quien manifestó llamarse Víctor López por haber localizado el dinero señalado como robado en su poder. Se le indicó que quedaba en calidad de detención por hechos con apariencia de delito de robo agravado, establecidos en el numeral 380, fracción 12ª del Código Penal del Estado de
del Estado de Puebla, procediendo inmediatamente a realizar la lectura y explicación de los derechos que le asisten y a los cuales manifestó haber comprendido. Por lo cual, siendo aproximadamente las 18:48 horas, el policía Rodrigo Pérez realizó el registro correspondiente de la detención a través de una llamada telefónica al agente del Ministerio Público encargado, ordenando su inmediata puesta a disposición y la realización de diversos actos de investigación a fin de sustentar la detención, por lo que el suscrito Rodrigo Pérez, siendo aproximadamente las 18:55 horas, procede a recabar la entrevista al ciudadano Sergio Domínguez. Se hace la inspección preventiva corporal, la inspección ocular, tanto en el lugar de la detención como en el lugar de los hechos. Posteriormente se pone a disposición al imputado proporcionando los datos respectivos y se crea la carpeta de investigación, por lo que siendo aproximadamente las 21:45 horas del día 6 de junio de 2022 se llevó a cabo la verificación de la detención por mi parte y se pone a disposición. Es así que, de conformidad con el artículo 149 de la Ley Adjetiva, examinando las condiciones con las que se suscitó la detención del ciudadano Víctor López, advierto que la misma se encuentra motivada y justificada conforme a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 132 y el artículo 146, fracción C1, inciso B, al haber sido detenido inmediatamente después de la comisión del delito, al haber sido sorprendido cometiéndolo, señalado y perseguido interrumpidamente hasta lograr su detención. Por lo que, señor juez, le reitero mi solicitud de que ratifique de legal la detención y retención del ciudadano Víctor López. Bien, asesor jurídico, ¿alguna manifestación? Sí, su señoría, me gustaría puntualizar que el 6 de junio a las 18:48 horas, cuando el Ministerio Público ordenar los actos de investigación, los policías de nombre Jimena Sánchez y Rodrigo Pérez procedieron aproximadamente a las 19:05 horas a realizar la inspección y aseguramiento de indicios consistente en 3,400 pesos, moneda nacional. Posteriormente, a las 19:10 horas, comenzaron la inspección al lugar de la detención, ubicada en la calle 5 Norte, esquina con calle 86 Poniente de la Colonia Revolución de esta ciudad de Puebla, para después proceder a realizar la inspección correspondiente en el lugar de los hechos, ubicada en la calle 90 Poniente 501, local A, específicamente Tortillería Los Molinos, aproximadamente a las 19:25 horas. Una vez concluidos los actos de investigación, aproximadamente a las 19:35 horas, los miembros de la policía anteriormente mencionados se conducieron a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a fin de poder documentar los actos de investigación y realizar una valoración médica al detenido, así como también al Registro Nacional de Detenciones. Arribaron al lugar aproximadamente a las 19:55 horas, conduciendo su puesta a disposición a las 21:45 horas, haciendo uso de este tiempo para la elaboración de diversos documentos y los traslados. Es cuanto, señoría. La defensa, ¿algo que manifestar? Sí, señor juez. Quiero manifestar una irregularidad en la forma en la que se realizó el traslado, comenzando desde su detención hasta la llegada a la unidad en flagrancia, ya que los tiempos establecidos por el Ministerio Público con respecto a los hechos señalados muestran una ineficacia por parte de los policías con respecto al principio de inmediatez, ya que emplearon aproximadamente 1 hora para realizar la inspección correspondiente y la entrevista, la cual fue realizada únicamente a una persona, correspondiente al señor Sergio Domínguez, la hoy víctima, aunado al hecho de que se tardaron aproximadamente 3 horas para la puesta a disposición de mi representado, incumpliendo así con lo establecido en el artículo 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que una vez detenida la persona, ésta se pondrá a disposición, en primer lugar, a la autoridad más próxima y esta con misma prontitud al Ministerio Público. Asimismo, me permita solicitar que declare de ilegal la retención llevada a cabo por el Ministerio Público, ya que si bien de acuerdo con el artículo 16 constitucional, párrafo 10, la retención puede ser de hasta por 48 horas, encuentro excesivo el tiempo debido a una falta de correspondencia entre el tiempo de retención y la investigación realizada por el Ministerio Público en la carpeta de investigación, siendo mínimo los datos recopilados, considerando el tiempo transcurrido hasta hoy. Agente del Ministerio Público, ¿alguna manifestación? Señor juez, el tiempo transcurrido desde el momento de la detención hasta la puesta a disposición
está debidamente justificado, tomando en consideración la distancia entre el lugar de los hechos y la ubicación de la unidad de flagrancia. ¿Algo que manifestar, asesor jurídico? Sí, su señoría, solo para precisar que encuentro infundada la noción de la defensa, puesto que la retención se llevó a cabo con lo establecido en el artículo 16 constitucional, párrafo 10º, el cual establece que ninguna persona podrá ser detenida por un plazo mayor a 48 horas, plazo el cual no fue excedido durante el proceso, así como también el artículo 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el detenido deberá ser puesto a disposición de manera inmediata a la autoridad más próxima y esta al Ministerio Público. No obstante, también considerando todas aquellas diligencias que deberán realizarse, como lo son la elaboración de diversos documentos o los traslados realizados. Por lo que encontramos temporalidad e inmediatez desde los hechos hasta su detención material y su puesta en disposición. Por lo que reitero a usted, su señoría, que se califique de legal la retención del ciudadano Víctor López. La defensa, ¿algo que manifestar? Nada que manifestar, juez. Muy bien. Encuentro una solicitud controvertida realizada por el agente del Ministerio Público. La incontroversia en quien se pronuncia genera convicción. Ante ello, advierto un hecho delictivo en virtud al cual se despojó de un bien a una persona, hecho por el cual se llevó a cabo una detención. Entre el hecho delictivo y la detención median aproximadamente 20 minutos. En la misma fecha, la causa que genera la detención, que se hizo consistente en el señalamiento del agraviado, quien se identificó con el nombre de Sergio Domínguez. En mi opinión jurídica, satisface el requisito establecido en el numeral 146, fracción segunda, inciso B, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hasta este momento, de igual forma, resultan dignas de mérito las fuentes de información proporcionadas, que lo es el parte informativo elaborado por los agentes captores Rodrigo Pérez y Jimena Sánchez. Por otro lado, advierto una retención ajustada a derecho, en virtud al cual entre las 21:45 horas de la misma fecha, 6 de junio, y las 10:35 horas de esta fecha, 8 de junio, por lo cual no se rebalsa por mucho el plazo máximo que establece el párrafo 10º del numeral 16. En atención a lo anterior y con fundamento en el mencionado numeral constitucional, pero en su párrafo 7º, en correspondencia al arábigo 308 adjetivo, califico de legal la detención. ¿Alguna otra solicitud o manifestación que realizar? Así es, su señoría. La representación social quisiera formular imputación. Un momento, señor López, le pido por favor que esté atento a lo que va a exponer la gente del Ministerio Público. Es importante que quede entendido lo que va a manifestar. Por favor, esté atento. Adelante, agente. Señor Víctor López, la representación social hace de su conocimiento que se le sigue una investigación en su contra por el delito de robo agravado, toda vez que se le imputa la comisión de los siguientes hechos suscitados que el día 6 de junio de 2022 usted se encontraba trabajando en la tortillería Los Molinos, con domicilio ubicado en calle 90 Poniente 501, local A, de la colonia Revolución Mexicana, de la ciudad de Puebla. Siendo aproximadamente las 18:20 horas, usted agarró 3,400 pesos, tomándolos del cajón del mostrador de la tortillería, consistiendo estos en el producto de las ventas del día de la tortillería. Tras ser observado por el señor Sergio Domínguez, dueño de la tortillería, usted salió corriendo del establecimiento sobre la calle 5 Norte con sentido al sur, por lo que el ciudadano Sergio sale corriendo tras de usted sin perderlo de vista, y al percatarse a la altura de la calle 88 Poniente, le hace señas a una patrulla con las manos y solicita su ayuda, indicando lo sucedido. Los gritos policías le piden al ciudadano Sergio aborde la unidad para darle alcance a usted, y es así que se alcanzó en la calle 5 Norte, esquina con calle 86 Poniente. Hechos que a juicio de esta representación social son constitutivos del delito de robo agravado, de acuerdo a lo que establecen los siguientes artículos de la Ley Subjetiva del Estado de Puebla. Artículo 373.
establece que comete el delito de robo el que se apodera de un bien ajeno mueble sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de él conforme a la ley. Artículo 380, fracción 12ª. Son circunstancias que agravan la penalidad del delito de robo cuando lo comete un dependiente o un doméstico contra su patrón o alguno de la familia de éste, en cualquier parte que lo cometa, de acuerdo con el Código Penal del Estado de Puebla, siendo un delito instantáneo, de conformidad en el artículo 17, doloso, de acuerdo a lo que establece el artículo 13, y su intervención penal como autor material, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21, fracción primera. Asimismo, señor Víctor López, hago de su conocimiento que la persona que lo señala es el agraviado, el ciudadano Sergio Domínguez. Asesor jurídico, ¿alguna manifestación o solicitud de precisión o aclaración en relación a la imputación que se ha formulado hace unos momentos? Sí, su señoría, únicamente para precisar que el elemento policial Rodrigo Pérez, debido al señalamiento existente en contra del ciudadano Víctor López por parte del ciudadano Sergio Domínguez, en el cual se indicaba que éste había robado la cantidad de 3.400 pesos de su tortillería Los Molinos y que dicho numerario los había guardado en el bolsillo delantero izquierdo de su pantalón. Debido a esto se procedió a una inspección corporal preventiva con fundamento en el artículo 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El ciudadano Víctor López indicó no tener ningún problema con ello y al momento de realizar la inspección se le localizó un bulto en el bolsillo delantero izquierdo de su pantalón. Al solicitarle que mostrara el contenido de dicho bolsillo, sustrajo de este la cantidad de 3.400 pesos en un billete de 500 pesos moneda nacional, 6 billetes de 200 pesos moneda nacional y 17 billetes de 100 pesos moneda nacional. Gracias por su aportación. La misma pregunta le hago a usted, señor defensor. ¿Tiene alguna solicitud de precisión o aclaración? Ninguna, su señoría. Y el de la voz tampoco tiene ninguna solicitud de aclaración o precisión que realizar, por lo cual me dirijo a usted, señor Víctor López. Le pregunto si entendió el comunicado que le acaba de realizar el agente del Ministerio Público. Sí, señor juez. Bien, en este momento le hago saber que tiene el derecho de emitir una declaración a fin de contestar el cargo formulado hace unos instantes en su contra. Usted tiene el derecho a declarar con ese propósito o bien puede guardar silencio. Le informo que si usted declara, la información que proporcione eventualmente puede llegar a ser usada en su contra. Sin embargo, si usted no declara, de ninguna forma esa decisión puede ser utilizada en su perjuicio. Le pido por favor que lo consulte con su defensor para que la decisión que tome sobre declarar o guardar silencio se encuentre perfectamente asesorada. Por favor, consúltelo con él. ¿Cuál es su decisión? Deseo guardar silencio. Pregunto a los que intervienen si tienen alguna otra solicitud o manifestación que realizar. Así es, señor juez. Con fundamento en el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le solicito dicte auto de vinculación a proceso al imputado. Señor Víctor López, la agente del Ministerio Público está solicitando se resuelva su situación jurídica. Ella pide que se emita una resolución llamada de vinculación a proceso, en la que usted se le informaría que se le va a seguir un proceso penal con motivo de los hechos que hace unos momentos se le atribuyó. En todo caso, puede dictarse una resolución distinta llamada de no vinculación a proceso, cuando no se cumplan los requisitos que la ley señala. Lo importante aquí es que a usted se le debe informar cuál habrá de ser su destino procesal. Usted tiene derecho a que se le resuelva sobre la solicitud que quiere desarrollar la agente del Ministerio Público dentro del plazo de 72 horas, es decir, 3 días, que empezaron a computarse cuando usted se le internó en el centro penitenciario a disposición de este tribunal. O bien puede solicitar que se prorrogue este plazo y entonces dentro de 6 días o 144 horas se le resolverá lo conducente,
o bien puede renunciar al plazo en comento y en una misma audiencia se le informará lo que corresponde. Así que le pido lo consulte con su defensor y la decisión que tome se encuentre ajustada a una estrategia defensiva. Consúltelo con él, por favor. ¿Cuál es su decisión? Renuncio al plazo. Señorita agente del Ministerio Público, por favor, proceda a dar cuenta de su solicitud de vinculación a proceso. Gracias, su señoría. La representación social solicita la vinculación a proceso del ciudadano Víctor López por los hechos que fueron materia de la formulación de imputación, mismas que solicito tenga por reproducidos en esta audiencia, con el propósito de evitar repeticiones. Considero que existe soporte respecto a datos de prueba que se desprenden los antecedentes que a continuación señalo. En primer lugar, la entrevista hecha por parte de los agentes captores al agraviado Sergio Domínguez. Segundo, además, señalando los hechos consistentes de la imputación, ocurrieron aproximadamente a las 18:20 horas del día lunes 6 de junio de 2022, momento que el señor Sergio Domínguez, dueño de la tortillería Los Molinos, observa al ciudadano Víctor López sustraer dinero del cajón del mostrador de dicho establecimiento, para que acto seguido guardara este dinero en su bolso delantero izquierdo de su pantalón. Dinero consistente en la cantidad de 3,400 pesos, numerados en un billete de 500, 6 billetes de la denominación de 200 y 17 billetes de la denominación de 100 pesos, mismos que fueron asegurados como dato de prueba por parte de los elementos de la Policía Municipal que se hicieron cargo de la detención. En tercer lugar, además, existe una cercanía espacial y temporal entre el lugar donde se realizó el hecho delictivo, así como el lugar de la detención, pues únicamente hay 4 cuadras de distancia, siendo la calle 90 Poniente, donde se ubica la tortillería Los Molinos, y aproximadamente a las 18:20 horas, momento que ocurrieron los hechos con supuesta pericia de delito, y en la calle 86 Poniente, dentro de la misma colonia, el lugar donde se realizó la detención a las 18:40 horas. En cuarto lugar, asimismo, toma en cuenta la señalización que realizó el señor Sergio Domínguez a los elementos de la Policía Municipal del ciudadano Víctor López, quien corría después de realizar la sustracción del dinero de la tortillería. Al mismo tiempo, hago mención de la relación laboral que existe entre el ciudadano Sergio Domínguez, dueño de la tortillería Los Molinos, y el ciudadano Víctor López, quien era su empleado desde hace un año de dicho establecimiento. Por todo lo anterior, señor juez, considero que es claro que en la especie es probable la intervención del ciudadano Víctor López en el hecho que se le atribuye, por lo cual le reitero mi solicitud de su debida vinculación a proceso. ¿Es cuánto? Es cuanto, su señoría. Asesor jurídico de la víctima. ¿Algo que manifestar? Sí, su señoría, solo para mencionar como dato de prueba que se encuentra dentro de la carpeta de investigación 220-2022 la narrativa de los hechos a cargo del primer respondiente, los cuales son los elementos policíacos Rodrigo Pérez y Jimena Sánchez, la cual contiene la descripción de los hechos y también la actuación de dicha autoridad. Defensor, ¿algo que manifestar? Sí, su señoría, solicito el auto de no vinculación a proceso de lo imputado el ciudadano Víctor López, de conformidad con el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que el día 6 de junio del 2022, en la calle 90 Poniente 501, local A, de la colonia Revolución Mexicana, en la tortillería Los Molinos, correspondiente o perteneciente al municipio de Cuautlancingo, aproximadamente a las 18:15 horas, el hoy imputado Víctor López recibió una llamada de sus padres en la que le refirieron que serían desalojados del departamento el cual arrendaban con motivo de un retardo en el pago de las rentas del mismo, y que de no efectuar un pago correspondiente a la cantidad de 3,400 pesos aproximadamente a las 19 horas, sus cosas serían desalojadas del inmueble. Ante tal hecho,
el hoy imputado entró en un estado de desesperación y al saber que su patrón contaba con dicha cantidad en la caja, optó por tomarla y correr hacia su casa para realizar el pago correspondiente y salvaguardar sus bienes. Tales hechos encuentran justificación en la llamada telefónica registrada en el celular del hoy imputado Víctor López, así como en las entrevistas realizadas a sus padres Gerardo López y Laura López, y en la entrevista realizada a su compañera de trabajo, la señorita Guadalupe Ríos, la cual manifiesta haber escuchado la llamada e incluso haberse ofrecido a realizarle un préstamo de 1,000 pesos, el cual fue negado por Víctor López debido a que su arrendador no aceptaría un pago menor a la cantidad ya establecida anteriormente. Asimismo, encuentra justificación debido a que el imputado Víctor López contaba también con un retraso en el pago de su salario por parte de la hoy víctima, el ciudadano Sergio Domínguez, y que tales hechos provocaron que el señor Víctor López se encontrara impedido de subsanar tanto sus necesidades básicas como el pago de dicha renta. Sin embargo, al ser detenido antes del plazo establecido para realizar el pago, supo tras la llamada telefónica a la que tiene derecho que sus bienes ya habían sido retirados del inmueble y que por ende sus padres se encontraban en la calle. De esta forma demuestra su señoría que el dinero que sustrajo el imputado era para pagar la urgencia suscitada, toda vez que de no realizar el pago correspondiente, sus bienes se verían en peligro. Por tal motivo considero justificada su conducta como un excluyente de delito en base al numeral 26, fracción quinta del Código Penal del Estado de Puebla, el cual establece que será una causa de exclusión del delito debido a la necesidad del infractor para salvar su persona o bienes o la persona o bienes de otro de un peligro real, grave e inminente. Agente del Ministerio Público, ¿tiene réplica que efectuar? No, ninguna, señor juez. Bien. Al no haber réplica, resulta innecesario dar oportunidad a la asesora jurídica y a la defensa para que realicen adiciones, en tanto a que no hay materia para ello. Tengo suficiente y procedo a pronunciarme. Encuentro satisfecho el contenido del numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales en correspondencia al primer párrafo del numeral 19 constitucional. Y es así porque en este acto procesal la representación social formuló imputación a Víctor López, asistido por su defensor y en presencia del de la voz. De igual forma, le otorgué la oportunidad al señor Víctor López para emitir su declaración preliminar con el propósito de contestar el cargo, y el mismo gobernado en ejercicio del derecho constitucional manifestó que era su deseo guardar silencio. Ahora bien, al hacernos cargo de los requisitos que establece la fracción tercera del referido numeral adjetivo, encuentro datos que me permiten establecer un hecho que la ley señala como delito. En particular, resultó incontrovertido el común de la solicitud ministerial. Del mismo modo, solo existió litis respecto a la calificación jurídica que otorga en cuanto a robo agravado cometido en perjuicio del ciudadano Sergio Domínguez, con excepción de ese tópico, que a continuación me haré cargo, la incontroversia en cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como el agravante del delito y su detención en flagrancia, las cuales tengo como ciertas hasta este momento, ante la falta de información contraria que me permita tomar postura diversa. No advierto inverosímil el relato de los hechos planteados por el agente de la representación social y por ende los plasmo en esta resolución. Respecto al punto de debate sobre la causa de exclusión del delito en atención a un estado de necesidad, el cual fue motivo de litis ante la exposición de la defensa en virtud de que considera que la situación económica y familiar del señor Víctor López es un motivo suficiente para acreditarlo. En mi opinión jurídica, las circunstancias en las que se efectuó dicha acción no fueron idóneas para constituirse como una causa de exclusión del delito, debido a que existen otros medios practicables y menos perjudiciales ante ello. Se afecta la razonabilidad de una causa de exclusión del delito, aplicable al hecho o motivo del pronunciamiento. Por ende, basta simplemente establecer que los propios datos proporcionados se desprende la probable intervención que a título de autor directo se le atribuye por la agente del Ministerio Público a Víctor López, pues de ello da cuenta el mismo agraviado Sergio Domínguez. Considero hasta este momento el señalamiento de los referidos, adicionado a la cercanía en espacio y tiempo en que se lleva a cabo la detención respecto del hecho que la motivó. Hecho lo anterior,
basta solamente decir que no hay ningún tipo de información que nos permita encontrar actualizada alguna causa de exclusión del delito en materia de imputación y de solicitud. Asimismo, no hay ningún dato que nos permita encontrar extinta la acción penal que la fiscal ha tenido a bien ejercer en contra de Víctor López. En atención a ello, procedo a emitir los siguientes resolutivos. Primero, el día 8 de junio de 2022, siendo las 12:35, dicto auto de vinculación a proceso en contra de Víctor López, como probable autor de la comisión del hecho que la ley señala como delito de robo agravado cometido en agravio del señor Sergio Domínguez por el hecho acontecido aproximadamente a las 18:20 horas del día 6 de junio de 2022, en el interior del domicilio denominado Tortillería Los Molinos, ubicado en la calle 90 Poniente 501, local A de la colonia Revolución Mexicana de la ciudad de Puebla. Segundo, se instruye a la administración del tribunal gire el oficio correspondiente a la autoridad penitenciaria en cumplimiento de la obligación constitucional y legal correspondiente. Ahora bien, pregunto a los intervinientes si van a realizar alguna otra manifestación o solicitud. Sí, su señoría. La representación social solicita la imposición de medidas cautelares. Adelante, lo escucho. Bien, su señoría, de acuerdo con el informe de evaluación de riesgo cautelar que me fue remitido, en el que se establece que existe un posible riesgo de sustracción por parte del imputado Víctor López, el cual se calcula en un riesgo medio. Esto de acuerdo al estudio realizado, ya que se desprende del referido informe que una vez hecha la investigación que corresponde de acuerdo a lo que establece el artículo 168, fracción primera y tercera, se encontró que el imputado Víctor López no tiene un arraigo establecido en esta ciudad. Esto lo determina así el hecho de que no tiene un trabajo fijo, tampoco tiene una actividad fija como lo sería estudiar, no es una persona que esté casada y tampoco cuenta con hijos. Por todo lo anterior, su señoría, la unidad de evaluación de riesgo sugiere que se apliquen como medidas cautelares las contempladas en el artículo 155, fracción primera y segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en la presentación periódica cada 10 días ante la autoridad respectiva de supervisión de medidas cautelares y la exhibición de una garantía económica. Gracias, agente del Ministerio Público. Asesor jurídico, ¿algo que manifestar? Sí, su señoría. Quisiera agregar 2 medidas cautelares más a las ya presentadas por el Ministerio Público. Estas van de acuerdo a lo solicitado por la víctima y hago referencia a ellas de acuerdo a lo establecido en el artículo 155, fracción tercera y séptima del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estas respectivamente son el embargo de bienes suficientes para asegurar el pago de daños y perjuicios y no acercarse al domicilio de la Tortillería Los Molinos al menos 100 metros a la redonda. Señor defensor, ¿algo que manifestar? Sí, su señoría, me gustaría realizar algunas aclaraciones a las medidas cautelares propuestas por el MP y el asesor jurídico, las cuales son las siguientes. En primer lugar, me gustaría señalar que el señor Víctor López no cuenta con los bienes suficientes para pagar la garantía económica solicitada, ni el embargo de bienes para el pago de los daños y perjuicios, por lo que solicito que no se consideren las medidas cautelares establecidas en la fracción segunda y tercera del numeral 155 de la ley referida, con motivo de que el señor Víctor López se encuentra actualmente sin empleo ni sin el capital necesario para satisfacer dichas medidas cautelares. Y en segundo, considero excesiva la medida cautelar de no acercarse al domicilio de la Tortillería Los Molinos, ya que el imputado no presenta mayor riesgo de acuerdo con los datos señalados en las pruebas médicas. Es cuanto, su señoría. Bien, resuelvo la solicitud y me pronuncio de acuerdo con la información aportada por el órgano especializado en la evaluación de riesgo cautelar que facilita la toma de decisiones en un proceso penal. En atención a ello, el que se pronuncia con fundamento en el numeral 16, párrafo 14 constitucional, en relación a los preceptos
155, 156, 157, 158 y 159 del Código Nacional de Procedimientos Penales, impongo al señor Víctor López la medida cautelar personal marcada en la fracción primera del artículo 155, referente a la presentación periódica cada 10 días ante el órgano de evaluación y seguimiento de las referidas medidas cautelares ubicado en la calle 11 Sur, 11.913, San Francisco Mayorazgo de esta ciudad, así como la establecida en la fracción séptima de dicho numeral, referente a no acercarse al domicilio de la tortillería Los Molinos al menos a 100 metros a la redonda. Por su parte, niego la imposición de la medida cautelar prevista en la fracción segunda y tercera de dicho numeral, referente a la presentación o exhibición de una garantía económica en razón del estado económico en el que se encuentra el actual imputado. De cualquier forma y por cualquier medio, con el señor Sergio Domínguez, la duración de todas y cada una de las medidas cautelares impuestas se da por todo el tiempo que dure la presente causa penal y hasta que la causa concluya por cualquier vía que así lo permita la ley, sea por sentencia que emane de un juicio oral o por procedimiento especial que lo permita, o bien porque se sobresee la causa ante la actualización de algún supuesto para ello. De igual forma, instruyo a la administración de este tribunal para que gire en oficio correspondiente a la autoridad supervisora y ejecutora de las medidas cautelares impuestas y dé cuenta al tribunal de su debida observancia y cumplimiento. Abro debate en quienes intervienen a fin de definir el plazo de investigación complementaria. ¿Algo que manifestar, señorita agente del Ministerio Público? Así es, su señoría. La representación social propone que este sea de 2 meses. Esta solicitud la fundamento principalmente en la necesidad de recabar los datos suficientes para acreditar la participación del ciudadano Víctor López en la posible comisión del delito de robo agravado. Es cuanto, su señoría. ¿Qué tiene que manifestar al respecto, asesor jurídico de la víctima? Me adhiero a lo solicitado por el Ministerio Público, ya que ese tiempo resulta necesario para recabar demás datos de prueba, como lo son las videograbaciones de las cámaras de seguridad de la tortillería Los Molinos, así como el contrato de trabajo entre el imputado Víctor López en su carácter de trabajador y el afectado Sergio Domínguez como patrón, además de la testimonial de la empleada Guadalupe Ríos, la cual se encontraba en el establecimiento al momento de los hechos. Señor defensor. Sí, gracias, señoría. En virtud de que esta defensa se encuentra realizando una investigación propia con respecto a esos hechos, me adhiero al manifestado por la Fiscalía, solicitando un plazo de 2 meses, tal como se mencionó anteriormente. Bien, encuentro en controversia y se pronunció de conformidad a la solicitud conjunta. Lo que de origen fue una solicitud unilateral, en este momento la tomo como solicitud conjunta y por ende accedo de conformidad al tenor de lo dispuesto en el artículo 321 adjetivos. Señalo 2 meses para que tenga verificativo el cierre de la investigación complementaria a la presente causa penal, por lo que deberá cerrarse el próximo 8 de agosto del año 2022. Agente del Ministerio Público, ¿alguna última manifestación o solicitud? Sí, su señoría. Únicamente solicitar una copia simple del registro audiovisual de la presente audiencia. ¿Será este su último planteamiento por lo que hace a esta audiencia? Así es, el último, su señoría. La misma pregunta le realizo a usted, asesora jurídica. ¿Alguna otra manifestación que realizar? Sí, su señoría, también quisiera solicitar una copia de los registros audiovisuales, por favor. ¿Será este su último planteamiento por lo que hace a esta audiencia? Así es. Defensora, la misma pregunta. ¿Alguna otra manifestación? De igual manera, su señoría solicitar una copia simple de los registros audiovisuales de la presente audiencia. Bien, ¿será su última manifestación? Así es. Señor Víctor López, ¿algo que desee plantear o manifestar? No, señor juez.
De conformidad con el numeral 50 adjetivo, accedo ante los planteamientos realizados por cada uno de los solicitantes. Por ende, instruyo a la administración del tribunal que emita las copias de registro videograbación a fin de que les sean entregados a los peticionarios en el módulo de atención al público del tribunal, previa firma que de recibido otorguen en el acto de su entrega. No habiendo mayor pronunciamiento sobre la cual recaiga mayor resolución, lo procedente es decretar el cierre de la audiencia.